y tal. Yo entiendo que tampoco al gobierno tampoco le gustará mucho tener que utilizar ese tipo de medida, ¿no? Yo lo que creo es que si hoy, en vez de hablar de eso, estuviéramos hablando de lo primero que había dicho, de los muros de esas fincas que muchos de nosotros conocimos, los que son muy jóvenes no lo conocieron, esos muros donde ponían los cristales de botellas para que los niños, si pasara algo de eso, es decir, nuestros padres estaban en contra de eso cuando el crío saltaba y venía con las manos rajadas porque habían puesto esos cristales, es decir, sí es muy sencillo, es decir, alternativas, pues claro que las tiene que haber. Pero las alternativas no es ni poner bayoneta, ni poner, fíjese, hasta en las fincas donde hay animales a veces se pone un cordón de hilo eléctrico para que no salten los animales y hasta eso está regulado de que no le dé mucho el calambre a la vaca porque entonces los de protección de menores de animales se meterían con ello. Hombre, aquí podríamos poner algo de que no les haga mucho daño, ¿no? ¿Sabe lo que me preocupa, padre? Que se ha creado un debate bastante artificial porque las cifras demuestran que la inmigración que entra a través de la valla ha disminuido en los últimos 7 años. Héctor Cebolla, que es doctor en Oxford y es un estudioso de las migraciones, calcula que en torno al 4% de la inmigración en la Unión Europea es la que entra ahí. ¿No tiene la Unión Europea acaso capacidad de absorber? Pongamos que si quitamos las centinelas, si quitamos las cuchillas, entrase un 1% más, que es una barbaridad de cálculo. O sea, ya sería decir que es que esas cuchillas evitan que un 1% más entre, cosa que no hay ningún estudioso que lo diga. Pero ¿es que acaso no tiene la Unión Europea capacidad para absorber ese 1%? ¿Es preferible la alternativa de que entren desangrándose? A mí me parece que eso es. Y lo que yo le quiero preguntar, como usted tiene relación con el Gobierno, uno de los mayores defensores de esas... Quiero decir, ha tenido relación, se comunica con ellos y ha tenido contacto sobre este tema. Uno de los mayores defensores de las cuchillas ha sido el ministro del Interior. ¿A usted qué le dicen cuando le manifiestan que no solamente la Iglesia Católica está en contra, sino que hay un montón de colectivos y un montón de gente que está en contra? ¿A usted qué le dice? Él, que además es muy católico, es una persona muy... Yo primero, hoy mismo le pedía una entrevista más, pero yo ya le pedí al mismo presidente del Gobierno, le he escrito ya en 2 ocasiones. Cuando fue de lo de Lampedusa que estuve, le escribí a Barroso diciendo lo inmoral y lo indecente que era lo que pasó en Lampedusa, porque una cosa es leerlo y otra cosa es ver los 200 muertos fríos y húmedos como estaban allí. Cuando él se llegó y se acercó a Lampedusa, lloraba al ver aquellas escenas que había allí de eso. Y seguimos insistiendo, es decir, cuando me preguntas qué me dice, pues no lo sé, todavía no me ha recibido para saber qué es lo que me dice, pero yo seguiré insistiendo y hemos ido a los lugares en donde nos reciben, que es en el Congreso, que es en el Senado, que es en la Defensoría del Pueblo, que es en Bruselas, con el director general de Migración y con el mismo Barroso, y estamos, pero mira, las ONGs y las instituciones no somos ni adversarios ni oposición de nadie, somos colaboradores, en algunos momentos somos sustitutos y nosotros no tenemos por qué pelearnos con el gobierno y con los gobernantes, tenemos que decirles qué es lo que queremos y cuál es nuestro sentimiento, pero se lo ha dicho hasta la conferencia episcopal, se lo ha dicho toda la gente, decir, ¿por qué no lo hacen? No lo sé, yo hoy en estos momentos estoy entristecido porque yo estaba convencido que hoy en el Congreso, cuando hicieron la comparecencia, que iban a decir que sí a las cuchillas. Y estoy convencido que lo dirán. Con lo cual, pues, lo que me preguntas de los contactos con el gobierno y con los políticos, si queremos todos los que sean, pero no siendo adversarios, y no peleándonos con ellos. Ellos sí se van a pelear con nosotros. O si ellos a veces dicen que lo de la pobreza no es tan pobreza o todas esas cosas, pero después cuando hablan ellos mismos lo dicen, que quieren hacer un mundo mejor. Y además es verdad que lo quieren hacer. O sea que... Ya, pero usted, padre, habla de los políticos y eso ya empieza a ser un poco terrible que lo diga todo el mundo, porque estoy seguro que en el Congreso hoy ha habido votación y hay unos que han votado a favor y otros en contra. Y aquí lo que hay es una mayoría absoluta que está imponiendo democráticamente su criterio. Es verdad que los socialistas hicieron tal las cuchillas, muy bien, pero ahora las quieren quitar. Entonces no se puede decir el pasado. A mí el problema es, ¿qué pasa, padre? Es una pregunta más muy profunda en el sentido humano. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta inhumanidad? Porque es que
nos podemos gastar unas cuantas perras en electricidad, pero suave, en unas verjas tan altas que no se puedan superar, y de repente, para ahorrar no sé cuánto, se ponen cuchillas, se ponen concertinas. Es decir, ¿qué está pasando para que haya tanta inhumanidad? Y yo le voy a decir una cosa por la que lo siento especialmente. Mis padres eran emigrantes en Alemania, mi padre y luego mi madre, que fue después. Y pasaron canutas y entraron ilegalmente, además, los dos, y al final se quedaron trabajando y tal. Pero vamos a ver, a mí me hubiera parecido absolutamente terrible que hubiera habido alambradas en la nieve que tuvieron que cruzar entre estación y estación para pasar legalmente, ¿no? Entre comillas, ilegalmente, pero pasar. Entonces, es decir, yo es que lo que no entiendo además que una sociedad como esta, que ha sido emigrante, y esa es la pregunta que le hago, padre, que me preocupa profundamente. ¿Qué nos ha pasado para que, habiendo sido emigrantes en los años 60, habiendo sufrido lo que se ha sufrido también, estemos en este grado de inconsciencia y tan inhumano, ¿no? Yo te contesto con unas reflexiones del Papa Francisco, de este Papa que es una bendición de Dios y que no tiene pelos en la lengua y que se le entiende cuando habla. Lo que dice es una vergüenza, lo ha dicho muy claro, y es un escándalo. Dijo, es un escándalo el que en pleno siglo XXI mueran tantos niños de hambre. Y eso lo ha dicho el mismo Obama. Y Obama, una vez, cuando le han preguntado, este Papa no tiene pelos en la lengua. Pero el Papa no insulta, el Papa no se mete con los políticos, pero dice las verdades. Cuando me preguntas esto, yo sigo diciendo, es una vergüenza por apelar a palabras del Papa, y es un escándalo el que todavía haya en el mundo gente que se muere de hambre. Y no hay ninguna explicación, pero sí hay una esperanza, que yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí, si tuviéramos hijos o algún familiar en la otra parte de las vallas, y supiéramos que iba a saltar y que se iba a conseguir llegar a esa tierra prometida, ninguno de nosotros diríamos, ponle más cuchillas a ver si se corta, a ver si se raja, y si es que va a saltar. Hombre, nadie lo diría. Padre Ángel, lo que le diríamos nadie. Igual es que utilizara las vías para entrar. Sí, las vías para entrar es entrar por el... que no se dejara explotar por las redes. Ya, pero las vías para entrar es entrar por el aeropuerto, por ahí es más fácil. Por ahí entra mucho. Por el flujo regular, por una cosa estabilizada, sobre todo porque aquí vienen a igual de pobres. Con el nivel de demagogia que se puede hacer. Mis padres han sido tan inmigrantes como los tuyos en Alemania, porque yo nací en Hamburgo, precisamente. Tú no, yo sí, he nacido en Hamburgo, ¿vale? Yo no. Mis padres han sido migrantes. No he nacido porque tuve la desgracia de que mis padres se fueron a los 7 años. Este ha sido durante los últimos años. Y he sufrido lo que es la ausencia de una madre. ¿Me dejas que hable yo? Que te he dejado hablar a ti. Entonces no me toques las narices. Te toco lo que me da la gana. Te toco lo que me da la gana. No utilices demagogia barata, el sentimentalismo de mis papás, no sé qué, no sé cuál. Es demagogia barata. Mis padres han sido tan inmigrantes como los tuyos. Y tú lo que no tienes es humanidad. No tienes ni puñetera idea de lo que yo tengo. Este ha sido un país de acogida para la inmigración durante muchísimos años, te guste o no te guste oírlo. Durante muchos años ha sido un país de acogida a la inmigración. Aquí han venido los inmigrantes y hemos visto las imágenes de cómo la policía, cómo la Guardia Civil los recoge y los lleva a los CETIs y los trata como nunca se les trata en ningún otro sitio. Probablemente es el país de Europa donde más humanidad se tiene con los inmigrantes. El país de Europa donde más. Díselo a Zapatero que puso las concertinas. Deja de tocar las narices. ¿Ves? Ya empiezas con Zapatero, si es lo que te queda. Lo único que haces. Demagogo, tú sí que eres un demagogo. Porque sabes por qué vinieron tantos emigrantes. Como tú y como cualquiera. Porque los necesitaban los empresarios españoles. Porque los españoles yo también vendría si viviera en esos países. También intentaría exactamente lo mismo que intentan ellos. Pero vienen a comer. No hacer pero tú sabes también que no es posible aceptar a todos en el mismo sitio. Claro, tú sabes que no es posible, lo sabes perfectamente. No le mientas a la gente, no le mientas a la gente ni te inventes aquí historias palurdas, que es lo que estás haciendo, hombre. Palurda, de verdad. Ya está bien de escuchar esta demagogia barata que estáis utilizando. Vamos a hacer lo que hay que hacer, que es ir a Bruselas, a defender, es ir a Bruselas y claro, pero esa humanidad hay que defenderla a Bruselas. Es en Bruselas donde hay que defenderla, que es los que tienen que poner los medios para esto. No solo nosotros. Ya está bien, hombre. Todas las pelas. Que utilizar siempre esta demagogia barata. Alejandro Vara está deseando de preguntarle al padre Ángel. Pues sí, porque en todas las cosas, mi primera entrevista periodística, ya se lo comentaba antes, fue hace como 220 años. Usted era muy joven, yo ya tenía mi edad. Después de que preguntaba la edad que tenías, porque hace 30, 40 años y dije, este no puede ser. Mi primera entrevista fue con el padre Ángel, mensajero de la paz, y yo creo
creo que algo de suerte le he dado a usted y usted a mí muchísima. Por lo tanto, estamos encantados de, por mi parte, de este reencuentro. El tema que decía usted, muy importante, el tema de hay que dar la caña porque con el tema de darles de comer no se llega muy lejos y ahí es verdad que tiene toda la razón. Pero sí que también se advierte por parte de determinados gobiernos, cuando hablamos ayuda de Bruselas a determinados regímenes, usted ha estado en los focos de los países donde más se sufre, donde más catástrofes se pasan, lo ha conocido, lo conoce en persona y ha pateado calles y ha visto a la gente desvalida. Ese resquemor a que por más dinero que se envíe, Bruselas no es muy sensible, ya lo sabemos, pero girar dinero no le cuesta tanto de vez en vez. Eso la gente sabe que no llega siempre a su destino, que hay estados ficticios, estados fallidos, estados donde hay regímenes dictatoriales, totalitarios. Ya vemos a esos dictadorzuelos de países africanos que tienen todo su dinero en Europa, sus hijos viviendo a cuerpo de rey, y entonces a la gente le conmueve a veces poco y debería conmoverle más, o a lo mejor soy yo injusto cuando se dice, bueno, colaboremos porque hay que intentar evitar el mal en el origen para que no tengamos luego que estar discutiendo de concertinas o no concertinas. Pero eso no es una misión casi imposible, el intentar que de esos países donde nada o poco se puede hacer porque no llega al pueblo, no llega a la gente que sufre, siga enviando ayuda a los países desarrollados para que funcione. Sigue siendo eso cierto, de que mucho de lo que a veces se da, sobre todo a través de gobiernos a gobiernos, a veces no se emplea, pero lo que se da de gobiernos a las instituciones, a las ONGs que están aquí, que van allí, que lo llevamos en mano, que cuando fue lo de Haití no hemos permitido que se le diera al mismo gobierno porque sabíamos lo que quedaba y nos pasaba, es verdad, es decir, uno tiene que ir y luchar además contra los elementos que hay allí, que a veces te piden los diezmos y primicias cuando llegas allí de eso. Y por cierto, es decir, aquí no es hablar solo de si quitamos o no, es decir, desde Mensajero de la Paz hemos creado allí ya 2 comedores. Estamos creando de una manera especial de la otra parte de la valla para que puedan allí comer o dormir, que es donde de verdad están sufriendo y donde de verdad nos tenemos que preocupar de eso, es decir. Pero, mire, el problema yo creo que es uno de nuestro siglo XXI, que es el gran problema que tenemos, que todos queremos ser ciudadanos del mundo y todos queremos estar libres y poder andar por todo el mundo, es decir, y hay que poner unas normas, unas vallas, unas fronteras, sin duda alguna, ¿no? Pero en la Comunidad Europea hemos avanzado, aunque a veces algunos quieren poner fronteras incluso dentro de nuestra patria, pero... Y yo es que estamos hablando, o por lo menos yo intento hablar de esto, porque hablar del otro tema tiene razón todo, es decir, es una demagogia, es decir o dejar de decir, es decir, hablamos de un tema humano, y el tema humano es que si pasan frío a la otra parte, que le hagamos vallas. Pero a mí, por ejemplo, en la otra parte, ¿qué han hecho los de Marruecos? Están haciendo pozos, para que no pase. Y a mí eso es un reflejo que es como cazar al animal, a ver si cae en el pozo. Y claro, eso te tiene que doler en el alma, es decir, y esto es decir, yo siempre que vengo muy pocas veces a estas tertulias porque lo paso mal, porque después tengo que andar pidiendo perdón por las cosas que dice. El otro día a unos periodistas casi tengo que venir con una carta diciendo y pido perdón de eso, pero uno dice lo que siente sin revancha ni ningún significado político. Pero padre, si es que es lógico que desde su punto de vista, es lo que tiene que decir, porque es que usted lo que quiere es que esa gente viva mejor y tal. Lo que pasa es que luego viene el problema que apuntaba Fernando, oiga, pues hay unas vías, porque al final aquí muchos de los que vienen y entran, al final deambulan por las calles, o sea... o están hacinados en un sitio y ya cuando no pueden, no caben más, los traen a la península y ahí los sueltan en las calles, en los pueblos, en los barrios, no tienen trabajo, no tienen... O sea, que yo le comprendo a usted, pero el problema es más amplio. O sea, es cierto que, claro, usted cuenta lo que vive y lo suyo, lo del día a día, pero... es que con el día a día no solucionamos todas estas miles y cientos de miles o millones de personas que quieren, claro, vivir mejor, lógico, pero ¿podemos, no podemos? ¿Qué hacemos? Es que ese es el problema. Bueno, pues yo te pregunto, ¿ponemos las cuchillas para que...? No, sí, por supuesto que no. Si las quitamos, ¿van a saltar más porque las quitemos?
No, pero si hubo una época que no había ni valla. Pues quizás sí, padre, pero bueno. Porque había otras alternativas, que era que había más policía, que es lo que se puede pedir ahora, que había unas vallas inteligentes, que es lo que se puede pedir ahora, que había todo eso, es decir, pero no pongamos cuchillas, es decir, si yo nada más que estoy hablando, es como si hubiera bayonetas, digo, y no pongan bayonetas, ya no pongan tendidos eléctricos que les dé el calambre, aunque sea como a las vacas que les da un poco, y después si pasan, acojámosles aquí. No lo sé cómo. Pero eso lo hemos hecho siempre. Siempre. Yo estoy de acuerdo en que siempre. España pues hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo siempre, a pesar de los que a veces no nos dejen hacer. Padre Ángel, antes de despedirle, me tiene que contestar con una palabra a cada una de las preguntas que le voy a hacer, porque esto es, las reglas del juego son así. ¿Con qué sueña? Es muy fácil. Hace 50 años, cuando empezamos, soñaba con que los niños no estuvieran en un hospicio, no tuvieran con el pelo cortado al cero, y hoy nuestros niños en España ya, gracias a Dios, no están en hospicios ni están con el pelo cortado al cero. Sueño con un mundo mejor y además estoy convencido que lo estamos consiguiendo entre todos. El mundo de hoy es mucho mejor que el de hace 50 años y el de hace 2 meses. Padre, eso no es una palabra, eso son muchas, eso es un diccionario casi. Pero es que me has dejado. No, hombre, claro que le he dejado. ¿Cómo no le voy a dejar, Padre Ángel? Una imagen que nunca olvida, una palabra. Un niño que me dijo, es la primera vez, tenía 7 años, y le di un beso cuando llegó a la casa, en vez de darle la mano, porque a los niños tal, me dice, es la primera vez que me dan un beso. Joder. ¿Cuál es el gran problema del mundo? La soledad, el sentirse que no tienes nadie quien te quiera o a nadie a quien querer. ¿Todo es tan difícil como parece? No, es mucho más fácil. Es decir, una sonrisa, un beso, una caricia, basta para resolver muchos problemas. Usted no para nunca. No paro porque yo creo mucho en Dios y creo en los hombres. Y cuando uno cree en Dios y en los hombres, cree en los políticos, cree en los obispos, cree en vosotros, en los periodistas, cree en todos. Pues a eso. Dígame. Dígame. Esto tiene mucho mérito. Dígame. Pero es verdad que creo, de verdad que creo. Es que este hombre es de otro planeta. Sí, de otro planeta. Dígame, padre, ¿qué desayuna? Porque yo voy a empezar a hacerlo a partir de mañana para estar como está usted, o sea. Pues desayuno muy poco, es un yogur y un café descafeinado con una galleta, porque tengo al lado a un pequeño que es una bendición de Dios y que es el amor de mis amores, que es un niño que vino del Salvador y lo tengo como acogido, que se hubiera muerto si el doctor Cavadas no lo hubiera tomado, y solamente desayunamos él y yo solos. Él tarda mucho y tengo que decir, venga Josué, venga, a ver quién gana, y eso te da un ánimo especial, el darle un beso a un niño cuando llegas a casa, que está en la cama dormido, o por la mañana, eso te da toda la fuerza del mundo. Padre, gracias por estar aquí. Lo menos que tiene que hacer es pedir perdón por nada de lo que ha dicho. Pedirle perdón a Federica. A nadie, aquí no se pide perdón a nadie, Padre Por todos Ángel. nosotros que no nos va a venir nada mal. Aquí no se pide perdón a nadie. Yo me quedo con esa imagen del Padre Ángel desayunando. Con ese niño, 7 años tiene. Pues mire, le iba a dar una taza, que es el símbolo del programa, pero tengo que dar 2. Una para usted y otra para José. Abra uno si quiere y así ya vemos que son las 2 iguales. Y así desayuna más rápido. Será del Atleti que está ganando, perdiendo, no sé. Pues no es del Atleti. ¿Qué pasa? ¿Que el niño es del Atleti? No, es del Real Madrid. No, el Atleti ganó ya. El Atleti Ya ganó. Es madridista. Entonces sí, pero sí, desayunaremos mañana a las 7:30, porque yo no sé por qué a los niños los tienen que levantar tan pronto. Los niños tienen que levantarse tarde, ¿verdad? Ya tendrán tiempo, los niños. Pero que luego se acostumbran y los fines de semana también se levantan. Sí, lo malo es que no nos dejan los demás. Porque el reloj de ellos no hay ni sábado ni domingo, siempre a la misma hora despierta el niño. Padre Ángel, no pare nunca. Muchísimas gracias y a todos ustedes, que Dios les bendiga. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias.